Una de las principales causas hoy día del cambio climático en Canadá será sin duda, aparte de todo lo que usted conocemos, que es la combustión de energías fósiles, la agricultura intensiva, donde hay muchísimo uso de fertilizantes, de todo tipo de agroquímicos, y también con las emisiones de metano que ocurren por el ganado, por la fermentación empírica. Las causas en mi país, en Ecuador, son el uso indebido de terrenos que eran dedicados a bosques que han sido deforestados para el uso agrícola. Y creo que una de las principales causas del cambio climático ha sido la deforestación de miles de hectáreas de bosque nativo. In the United States, one of the biggest reasons and causes of climate change is agricultural livestock. Una de las causas que yo creo que en las que España contribuye al cambio climático es en la contaminación de ríos y acuíferos debido a los vertidos incontrolados que generan las industrias, tanto las industrias como la agricultura, de abonos, fertilizantes y productos químicos que se vierten de manera incontrolada y hacen que se contamine el agua. Una de las causas principales, a mi criterio, del cambio climático aquí en Panamá es básicamente el aumento de emisiones dado el aumento de los incendios. Y creo que eso es más grande que el aumento de la agricultura, por ejemplo. La principal causa del cambio climático en Nicaragua es la destrucción del bosque y la quema de residuos agrícolas. Y en Brasil, una de las causas más importantes del cambio climático es la actividad productiva en la producción de alimentos, principalmente la ganadería para producción de carne. El cambio climático en Italia se debe sobre todo a las emisiones de dióxido de carbono de las industrias ubicadas principalmente en el norte del país, pero también a la cría intensiva de animales y al cultivo intensivo. Creo que las causas de la ganadería que influyen sobre el cambio climático en el país fueron los acelerados procesos de deforestación direccionados hacia la potelización de muchas de las haciendas. Para la producción ganadera necesitábamos convertir algo de esos territorios en forrajes y en praderas. Yo creo que hacerlo de una forma descontrolada y sin previsión en el pasado fue lo que nos llevó a tener estos inconvenientes de pérdida de árboles de bosque nativo. En Honduras, la principal causa del cambio climático es la expansión de la ganadería en áreas de vocación forestal. Una de las causas en las que contribuye Cuba al cambio climático es el laboreo intensivo, que combustiona la materia orgánica del suelo. Una de las principales causas del cambio climático en Guatemala es el uso de los terrenos con vocación forestal para plantaciones o para uso en ganadería. Y una de las principales causas del cambio climático en México se refiere a la fermentación empírica, que genera metano al ambiente y el cambio de uso del suelo. Entre las causas que agravan el cambio climático podemos mencionar las siguientes: quema de combustibles fósiles, carbón y gas natural, deforestación y degradación de bosques, cambio de uso del suelo, la agricultura, incremento del uso de fertilizantes nitrogenados, aumento de la ganadería. Todo lo anterior conlleva un incremento en la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Dentro de estos gases, por su alta concentración en la atmósfera, destaca el dióxido de carbono, cuya tendencia en las últimas décadas es al incremento sostenido. Sin embargo, el metano y el óxido nitroso, aunque en menor concentración en la atmósfera, tienen un poder de calentamiento mucho mayor que el dióxido de carbono. Una de las consecuencias del cambio climático en Ecuador es la baja disponibilidad hídrica. Las consecuencias que ahora estamos viviendo, que son básicamente pérdida de algunos nichos hídricos en zonas que antes teníamos gran riqueza de aguas, pérdida de biodiversidad. La principal consecuencia que trae este problema es la escasez de agua y ello conlleva lo que es la inseguridad alimentaria y nutricional. Una de las consecuencias del cambio climático en Brasil, además de la variabilidad climática y eventos como el Niño, que ha ido cambiando con el tiempo, es el aumento de enfermedades tropicales.
En Nicaragua, una consecuencia del cambio climático es la escasez de agua. Una de las consecuencias del cambio climático en España, yo creo que es la extrema sequía que estamos viviendo. Una de las consecuencias del cambio climático en Cuba, que es una isla, es la intrusión salina. El efecto que el cambio climático ha hecho en Guatemala es la abundancia de aguas en ciertos lugares y las sequías. Lo que más está pasando son sequías y lluvias más fuertes a nivel global el aumento del océano está causando también inundaciones en lugares donde no habían e inundaciones en todas las islas de la comarca Cunayala, que es más o menos un archipiélago de 360 islas. La consecuencia del cambio climático ha sido el retroceso y en algunos casos la pérdida de los glaciares en las zonas cordilleranas. Una consecuencia del cambio climático en la agricultura tiene que ver con procesos de desertificación y alteración del ciclo de cultivos. Algunas de las consecuencias del cambio climático son: cambio en los patrones de temperatura y precipitación, incremento de la temperatura del océano, incremento del nivel del mar, retroceso de los glaciares, pérdida de biodiversidad y hábitat, desertificación y sequía, incremento de fenómenos naturales extremos. En general, crisis global, que se traduce en pérdida de la productividad, escasez de agua y hambre. Lamentablemente eso está ocurriendo en muchos países del mundo. Sin embargo, existen soluciones que hoy día están empezando a ser implementadas, que son los sistemas agroforestales. Específicamente para la ganadería, los sistemas silvopastoriles. Los árboles cumplen un rol muy importante de mitigación, porque los árboles, en su mismo proceso de crecimiento, capturan CO2. A futuro debemos también crear la cultura de una producción verde guiada en la no utilización de agroquímicos. To regulate fossil fuels, regulate companies, regulate aerosol can sprays. Haciendo sistemas silvopastoriles, manejo de aguas y tratar en lo posible de ser más eficientes. Fomentar políticas públicas de ordenamiento forestal sostenible. En la agricultura de Cuba podría disminuirse la labranza del suelo, la reforestación y la restauración de los bosques. La adopción de políticas y medidas a lo mejor más duras en cuanto a penalización de aquellas empresas, industrias y sectores que contaminen. Hacer el uso protectivo del suelo y retardar el ciclado de nutrientes y de carbono internamente en el suelo. Mantener el nivel de investigaciones y desarrollo de sistemas productivos más eficientes. La conciencia a nivel agrícola a los pequeños y medianos productores para el buen uso del agua y del suelo. ¿Qué podemos hacer para revertir este cambio? Incrementar la captura de carbono. disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero nosotros como ciudadanos responsables, ¿qué podemos hacer? Una persona emite 2 toneladas de dióxido de carbono al año solo en alimentación. Esto representa cerca del 20% del total de emisiones. Cada persona tiene una huella de carbono que puede disminuir mediante una vida sustentable, particularmente un consumo de alimentos responsables. Los alimentos de origen animal son los que producen mayores emisiones de gases. Una porción de 113 gramos de carne vacuna emite el equivalente a un auto que recorre 10 kilómetros. La ganadería es responsable del 14,5% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En un sistema ganadero chileno obtuvimos resultados de que para la producción de 1 kilogramo de carne vacuna se emiten alrededor de 2,5 kilogramos de CO2 equivalentes, producto de las emisiones de gases de efecto invernadero de todas las categorías del sistema. La producción de carne para el 2050 incrementará en 263 millones de toneladas. Eso equivaldría a 657 millones de toneladas más de emisiones de CO2 equivalentes respecto a la actualidad.